la meseta egipcia de Giza, muy próxima al Cairo, se encuentra la Gran Pirámide de Keops, una de las 7 maravillas del mundo antiguo, junto a sus 2 vecinas, las pirámides de Kefren y de Miserinos. Como ocurre con la mayoría de los monumentos megalíticos conocidos, las preguntas habituales al verlos suelen ser del tipo ¿quién? ¿Cómo? ¿Por qué? ¿Y para qué se construyeron? Y la mayoría de las veces esas preguntas se quedan sin responder, o al menos sin responder de forma clara. Ante los muchos enigmas que envuelven a este tipo de monumentos, pasando a formar parte de la leyenda. Pero en el caso de la Gran Pirámide, a las preguntas anteriores hay que añadir varias enigmáticas curiosidades, unas de tipo matemático, otras astronómicas y otras de diversa índole, que añaden a la Gran Pirámide un interés particular. Algunas de estas curiosidades podrían ser, por ejemplo, que la elipse que describe la Tierra en su órbita alrededor del Sol mide 930 millones de kilómetros y el perímetro de la base de la Gran Pirámide se aproxima a los 928 metros. 2 cifras, factor de escala aparte, suficientemente próximas como para preguntarse si es una mera casualidad o es algo más. Otro dato sorprendente es la coincidencia numérica a sus escalas respectivas entre la distancia mínima Tierra-Sol en el perihelio, que es de 147.098.660 kilómetros, y la altura total de la Gran Pirámide con el zócalo incluido, que es de 147.134 metros. Nuevamente 2 cifras tan similares que parece improbable que esta relación sea debida a la casualidad, dado que en la aproximación de ambas cifras la distancia mínima al Sol es de unos 1.000 millones de veces la altura de la Gran Pirámide, y sin embargo, la aproximación de ambas cifras se cumple con una exactitud de un 99.98%. Por cierto, la altura de la Gran Pirámide en la actualidad ha perdido unos 9 metros, ya que le arrancaron su recubrimiento original de piedra caliza blanca y pulida, formada por grandes bloques de piedra tallada, de los que solo queda parte de una hilera en la cara norte. Otra rareza que se pudo apreciar por primera vez en una antigua foto de la Real Fuerza Aérea Británica es cómo la luz rasante durante los equinoccios remarca las 2 partes en que se divide la cara de la Gran Pirámide. Este hecho y su orientación hacia el norte geográfico genera en las caras norte y sur un fenómeno de proyección de sombras durante los equinoccios de primavera y otoño, en los que hacia el amanecer y durante unos minutos la mitad oeste de las caras norte y sur, mientras la mitad este permanece en sombras, ocurriendo exactamente lo contrario en el ocaso de la misma fecha. Este efecto es denominado efecto relámpago, y esta singularidad óptica y geométrica serviría probablemente para señalar las efemérides astronómicas que son los equinoccios, fechas con igual duración del día y la noche. Otro dato enigmático es el número pi, cuyo valor 3.14, 15, 92, 65, etc. suele expresarse brevemente como 3.1416. Pues bien, el valor del número pi se obtiene con gran aproximación dividiendo el perímetro de la base de la Gran Pirámide por el doble de su altura. Como decimos, el valor hallado para pi en la Gran Pirámide es una muy buena aproximación al valor real de pi, resultando una mejor aproximación incluso que la calculada por los propios egipcios en algunos papiros, con miles de años de antigüedad. Esta coincidencia es difícil explicarla como el fruto de una mera casualidad.
Hacia el año 1650 a.C., el escriba egipcio Amés dejó plasmada para la posteridad toda una colección de problemas matemáticos, incluida su resolución con cuestiones aritméticas básicas, fracciones, cálculos de área, volúmenes, progresiones, repartos proporcionales, reglas de 3, ecuaciones lineales y trigonometría básica. En este papiro, llamado papiro de Rin, de 6 metros de longitud y 33 centímetros de ancho, redactado con escritura hierática, es la respuesta a todos los misterios sobre el número pi y, lo que es más importante, es la mejor fuente de información sobre las matemáticas egipcias que se conoce. Se sabe que la Gran Pirámide no es un bloque macizo, sino que tiene varias cámaras en su interior y los constructores establecieron pasajes a través de roca sólida para enlazar unas con otras, con una precisión extraordinaria, manteniendo el mismo ángulo y medidas a través de esos pasillos, lo cual es sencillamente inexplicable sin el uso de herramientas adecuadas, que no parece que fueran conocidas en aquella época para trabajos de medición y orientación. De hecho, el interior de la Gran Pirámide está formado por un sistema de cámaras, túneles, pasillos y galerías. Algunas de esas cámaras son en sí verdaderos enigmas. Por ejemplo, la Cámara del Rey, en la que la unión de los bloques y vigas es tan perfecta que no se puede introducir una hoja de afeitar entre ellos. La cámara ha sido construida con una alineación perfectamente horizontal y vertical, con una desviación de menos de 1 milímetro para unas dimensiones de 10.48 metros de largo, 5.23 metros de ancho y 5.85 metros de alto. Con una nueva curiosidad, que es que lo único que hay dentro de la cámara es un sarcófago vacío, sin inscripciones. Y dado que el sarcófago es mucho más grande que la entrada a la cámara, debió de ser colocado allí antes de que se cerrara la misma. Otra nueva curiosidad es que no se han encontrado rastros de hollín en ninguna de las cámaras interiores de la pirámide, de donde podemos deducir que no se han utilizado antorchas para iluminar las áreas de trabajo. Pero no se conoce que los antiguos egipcios dispusieran de ninguna otra forma de iluminación en la época de su construcción. Esto nos trae una nueva pregunta. ¿Qué tipo de iluminación pudieron utilizar para trabajar allí? Puestos a hacer hipótesis, podríamos pensar que se alumbraban con algo parecido a las que se conocen como lámparas de Dendera, nombre pseudocientífico que se da a varios relieves encontrados en el templo de Hathor en Dendera, localidad de Egipto. Con los controvertidos relieves en forma de bombilla incandescente, en las que, echándole un poco de imaginación, puede verse a unos operarios manejando lo que podría ser el bulbo de una enorme bombilla, en la que el filamento incandescente parece ser una serpiente, o al menos tener esa forma. Ciertamente resulta una interpretación muy extraña, que además plantea numerosas cuestiones colaterales de difícil respuesta. Pero lo cierto es que esto deja abierto el tema a todo tipo de especulaciones, ya que obviamente parece imposible que hayan alcanzado cotas de perfección tan extraordinarias en el interior de la obra, trabajando en completa oscuridad. Suponer que utilizaban lámparas eléctricas para iluminarse y tratar de imaginar las potenciales fuentes de esa energía eléctrica es algo muy difícil de entender. Pero siendo este un aspecto de difícil explicación, lo cierto es que los enigmas acompañan a nuestra Gran Pirámide desde su nacimiento, o para ser más exactos, desde antes de su nacimiento, puesto que ya resulta increíble que los inmensos bloques para construir las pirámides hayan sido transportados mediante rodillos de madera, ya que esto requeriría una enorme cantidad de árboles
de los que no se disponía en el Egipto antiguo. Además, según muchos entendidos, la Gran Pirámide fue construida en aproximadamente 20 años, y aceptando incluso la hipótesis de los 100.000 obreros que según dicen habrían trabajado en su construcción, habrían tenido que colocar un bloque cada 3 minutos y medio para terminar la obra en el tiempo establecido. Pero haciendo números, resulta que tuvieron que tallar, transportar, subir y colocar con gran precisión más de 2 millones de enormes bloques de roca a un ritmo de poco más de 3 minutos cada bloque, y así sin parar durante 20 años. Todas estas situaciones plantean preguntas para las que no hemos hallado respuestas. Y si a esto añadimos una larga serie de auténticos enigmas relacionados con la Gran Pirámide, esto nos lleva a pensar que tal vez nunca encontremos una explicación razonable para todas estas preguntas.